¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas en CNN Chile. Vamos a hablar de la participación ciudadana, donde la Convención Constitucional, a propósito de algunas recomendaciones que hacen organismos después de informes de lo que se viene en este plazo, que es acotado, pero que de todas maneras se ha hablado desde el inicio de una participación ciudadana. ¿Cómo concretarla? ¿Cómo llevarla a cabo? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado a continuación. Es Felipe Ajenjo, jefe del área de Gobernanza y Territorio de PNUD. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido a CNE. Hola, Frecia, muchas gracias por la invitación. Muy bien por acá. Gracias a ti, Felipe, por hablar con nosotros de un informe realizado que habla de algunas sugerencias que se le puede hacer a este proceso, a la instancia de participación ciudadana en la Convención. ¿Cómo llevarla a cabo? ¿Qué es lo que ustedes han visto hasta ahora del trabajo que está realizando en esta instancia en nuestro país? Bueno, lo primero que diría es que el trabajo ha avanzado muy bien. La Comisión de Participación y otras comisiones que han estado trabajando han avanzado en mecanismos y en elementos que son centrales para una participación ciudadana que sea incidente, y obviamente recuperando la información o las sugerencias que han venido de distintos lugares. Nosotros desde el PNUD hemos hecho en marzo un informe sobre experiencia internacional y buenas prácticas en materia de participación, pero hay muchos otros organismos, ya sea de la academia, de sociedad civil, que han hecho propuestas, y hemos visto que estas han sido incorporadas en la discusión de la Convención, y hoy en día se está definiendo, para que sea discutido después en el Pleno, distintos mecanismos de participación que llevan el trabajo de la Convención afuera del propio espacio del edificio de la Convención, fuera de Santiago incluso, donde hay espacio para recibir contribuciones, para participar de espacios territoriales de discusión, donde se habla incluso de plebiscito dirimente. Entonces hay distintos aspectos que han sido vinculados y que se está buscando incorporar en el trabajo de la Convención para que haya una participación lo más amplia posible, y eso nosotros lo vemos con muy buenos ojos. Ahora, Felipe, ¿cuáles son aspectos a considerar? Se ha hablado, por ejemplo, del tiempo que consideran o los plebiscitos u otros tipos de participación ciudadana. Entre el tiempo para la redacción de un periodo acotado, ¿cuáles son otros aspectos que debiesen tener en consideración? Mira, nosotros lo que señalamos en nuestro informe es que hay distintos mecanismos que están disponibles para la Convención o que se han usado en otros procesos constitucionales. Como yo te decía, pueden haber contribuciones que hagan las personas, audiencias que se hagan presencialmente, pueden haber encuestas u otro tipo de forma de obtener información. Lo primero que hay que considerar es que los distintos mecanismos tienen ventajas, pero también tienen limitaciones. Entonces, algo, por ejemplo, que es virtual te permite llegar a más personas, pero deja fuera a otras, ¿no? Deja fuera a las personas que no tienen conectividad, que no tienen las competencias, por ejemplo. Entonces, lo que se busca es que haya un mix. Nosotros proponemos en ese trabajo que lo ideal, ya que no hay un mecanismo que sea perfecto, es intentar una mezcla de distintos mecanismos de participación que permiten abordar de todo un poco y llegar a todos los grupos. Y una vez discutiendo cuáles son, obviamente el tiempo, los recursos son algo que hay que considerar, pero también esto que yo te digo, que efectivamente permitan participación amplia, que así sean inclusivos y que estén rodeados de transparencia. Nosotros creemos que esos tres principios son fundamentales en cualquiera sea el mecanismo que se utilice. Obviamente van a haber limitaciones, pero no creo que el tiempo que le quede por delante a la Convención sea una limitación de plano para incorporar distintos mecanismos. Lo importante sí es que no solo está el espacio para realizar la participación, no solo se dé el espacio para hacer la contribución desde la ciudadanía a la sociedad, a la Convención, sino que también está el espacio para analizar esa información. Eso es algo que nosotros dejamos súper claro y que vemos que también ha estado reflejado. La información que se entrega desde un ciudadano, una ciudadana a la Convención, tiene que analizarse, tiene que sistematizarse y tiene que ser usada en la discusión. Eso es lo que hace una participación incidente. Entonces, eso también tiene que ser considerado en el tiempo. El tiempo no es solo cómo implemento yo, por ejemplo, un cabildo y cuánto me demoro, sino también cómo lo implemento, pero además cuánto tiempo tengo yo para analizar esa información y pasársela después procesada a los convencionales, que son quienes toman las decisiones. Ahora, la participación, Felipe, es un punto relevante en la redacción de una constitución, me imagino yo, ¿no? Para tomar en cuenta o las ideas, inquietudes o lo que estas participaciones vayan recogiendo, ¿no?
Así es, en los distintos procesos de cambio o reemplazo constitucional se ha considerado la participación ciudadana y cada vez se va incorporando más, porque no solo porque es un derecho participar, las personas tienen derecho a participar en los asuntos que le conciernen y esto obviamente es de gran importancia, sino porque se está cada vez reconociendo más que la participación es un valor. O sea, no solo las personas se expresan, sino expresan cosas que son importantes y que mejoran el resultado de algo que se está trabajando. Esto es en general en las políticas públicas y por supuesto en las discusiones legales que son tan relevantes como esta. Y en el caso chileno, obviamente la expectativa que existe de participación es altísima y eso lo podemos ver reflejado en lo que yo decía al comienzo. No solo somos nosotros quienes hemos hecho algún tipo de recomendación a partir de lo que hemos visto en otros lugares, son muchos los centros de pensamiento, la sociedad civil, los académicos y los propios convencionales los que han llegado a la convención con sus propias propuestas de participación, una participación súper amplia, mucho más amplia y más inclusiva de la que hemos visto antes en Chile o en otros órganos representativos que tenemos. Pero son los tiempos, Felipe, los que, no sé si obligan, pero llaman o encaminan a hacer una constitución, redactarla de manera participativa. Sí, claramente. Como yo te digo, hay una expectativa hoy de que Distinta. así sea y es distinta. Y parte del éxito que va a tener esta constitución no está solo dada en cómo termina escrita, está dada también por el proceso. Y ese proceso tiene que verse legítimo. La participación que ya se ha dado en los plebiscitos ayudó a legitimar esta convención cuando sabemos que gran parte quería una nueva constitución, que la quería escrita por una convención constitucional y después también eso, si las personas se ven reflejadas en el proceso de construcción de la constitución, por supuesto le da legitimidad también y hace que sea más probable su aprobación después y luego la implementación que va a ser necesaria de todas las cosas que aquí se incluyen. Sí, cuando hablábamos de algunos aspectos, por ejemplo, hablábamos de el tiempo respecto a los plebiscitos dirimente, que fue uno de las diferencias, ¿no?, en distintas comisiones. Lo otro son los recursos, salir a regiones, por ejemplo, en un país que es muy centrado en una zona del país que es Santiago, habitualmente con esta mirada de descentralización, que es lo que se ha estado tratando de defender también. ¿Cómo entonces lidiar con aspectos que muchas veces parecen ser o podrían ser difíciles? No sé, o cómo lo ven ustedes de acuerdo a este informe de utilizar recursos o que es un factor también a considerar. A ver, el tema de los recursos es un tema, por supuesto, a considerar y conocemos cuál es el presupuesto que tiene la convención y eso parecería insuficiente si se quiere implementar todos los mecanismos y con una gran cobertura. Ciertamente el camino ahí obviamente puede ser buscar alternativas de mayor recurso, pero es muy importante también generar alianzas. Si tú quieres salir a regiones, no hay que pensar que la convención tiene que hacer todo. La convención puede definir las cosas, estar tomando las principales decisiones, pero puede apoyarse en gobiernos regionales, en municipios, en universidades, donde ya incluso se han discutido colaboraciones y eso puede ayudar a ese despliegue, que sin duda es un gran desafío. Pero están esos caminos también para lograr implementar los mecanismos que pueden ser a veces vistos como algo súper maximalista, pero también están en sintonía con lo que las personas están demandando. Así que puede haber efectivamente alguna dificultad en cuanto a costos, pero eso se pueden ir resolviendo con apoyo. Yo he visto gente que ha propuesto plataformas en internet para recibir contribuciones. Hemos visto que las universidades se han puesto a disposición de la convención. Se ha hablado también de tener acuerdos, como les decía, con municipios y gobiernos regionales. Así que por ahí hay un camino también para, si bien no se pueda tener todos los recursos, por ahí movilizar un poquito más de recursos o de apoyos que ayuden a concretar. El tema de los plebiscitos es tal vez más complejo porque sabemos que ahí los recursos son bastante mayores, pero eso no lo descarta, ¿no? Esta idea de, en caso que hayan algunos temas que no se definan en la convención, puedan definirse preguntándole a la ciudadanía, es totalmente válido y habrá que ver efectivamente si se logra concretar no solo el tema de los recursos, sino todos los otros ajustes legales que requeriría una propuesta como esa, pero todavía es posible implementar. Tanto como en los cabildos, encuestas u otro tipo de participación, hay esta que mencionábamos que son en terreno, en regiones, cuando comenzó a hablar las distintas comisiones de elección popular precisamente de la participación. ¿Cómo marca una inflexión en otras instancias democráticas, ¿no? Pues sí, la podemos llamar de alguna manera. ¿En qué sentido? Con la tecnología facilitar en tiempo y recursos quizás de tener la participación ya en distintas instancias ahora para escribir una constitución, que es lo que nos convoca,
Pero luego, ¿cómo va marcando esta inflexión de no tomar decisiones en cuatro paredes como quizás hacían en otros periodos de la historia? Mira, yo te decía que hay cada vez más una conciencia de que hay que abrir las decisiones públicas, esta idea de gobierno o Estado abierto, donde la participación es importante y no solo una participación de consulta, sino para contribuir, porque hay un aporte afuera de la toma, del espacio público que efectivamente, donde hay conocimiento, experiencia y se puede mejorar. Eso es un camino que va de a poquito, pero la Convención Constitucional, tomando eso e implementándolo, efectivamente puede subir la vara, puede cambiar un estándar que después sea reflejado en otros organismos representativos, por ejemplo en el Congreso, que también ha seguido su camino en aumentar la participación y mejorar lo que van haciendo, y quizás la Convención pueda hacer un nuevo estándar que los otros también quieran seguir adelante, y no solo los órganos representativos, también los ministerios cuando hacen su política pública, de abrirse mucho más a que participen los beneficiarios, que participen las personas expertas que están fuera de los gobiernos, de las instituciones. Yo creo que la Convención, no solo en participación, puede marcar un nuevo estándar, de cómo se hace política, de cómo se delibera, de cómo se llega a acuerdos y cómo se buscan esos acuerdos, y esperamos que si todo anda bien, y yo creo que van súper bien encaminados, eso irradie a todo el ecosistema, a todo el entorno político, para que las cosas se vayan haciendo con estándares más altos en adelante. Bien, Felipe Asenjo, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, un tema relevante y que va a seguir, por supuesto, marcando mucho tiempo más la atención nuestra. Que estés muy bien, muchas gracias por estar en CNN. Gracias a ti. Saludos. Bien, hablando de participación, ahora precisamente en la Convención Constitucional, otro tipo de escribir una constitución política, que es lo que hablábamos con nuestro invitado el día de hoy en CNN Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya nos vemos pronto.